A continuación ya estamos con una invitada aquí en el piso de Primero Noticias para hablar de los resultados de un informe que ha sido presentado por FADA, que da cuenta de varias cuestiones, pero dos principales, que tienen que ver justamente con el impacto que la sequía ha tenido sobre la producción agrícola, pero también sobre la participación del Estado en la renta agrícola. Por tal motivo ya estamos aquí con Natalia Ariño, economista de FADA, que bueno, estás presente para, de alguna manera, para la gente que no entiende mucho de cuestiones muy técnicas, ¿cómo debemos comprender los principales índices o resultados de este informe de FADA, ¿no? Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Sí, este es un indicador, el índice FADA, que publicamos trimestralmente, en donde, bueno, nosotros mostramos cuál es la participación del Estado en todos sus niveles, municipal, provincial y nacional, en la renta agrícola. Bueno, en esta oportunidad, en el mes de junio, los resultados fueron que el Estado participa con el 55,8%. ¿Qué quiere decir esto traducido al criollo? Que cada 100 pesos que genera el productor agrícola, 55 pesos con 80 centavos se queda el Estado. Es mucho, ¿no?, el porcentaje. De cualquier manera, es inferior a lo representado en otras épocas, ¿no? Claro, si lo vamos comparando con otros reportes o indicadores que hemos estado realizando meses anteriores, sí. Pero aún así sigue siendo alto, porque vos imaginate que un poco más de la mitad de la producción se la lleva el Estado. Y con respecto a lo que manifestábamos del impacto de la sequía, ¿cuál ha sido la repercusión general en el campo para los trabajadores y, de alguna manera, cuál es la lectura que debemos hacer los argentinos respecto de esto, ¿no? Bien, bueno, como todos sabrán, la sequía fue un fenómeno que castigó muchísimo el campo este año, no solo a los productores agrícolas, sino también a los productores pecuarios, por ejemplo. En este sentido, bueno, las estimaciones que se han hecho desde el Ministerio de Agroindustria han estado que ser recalibradas varias veces, a tal punto que en junio se ha estimado que entre maíz y soja se va a reducir en torno a 26 millones de toneladas producidas. ¿Sí? Que eso impacta también, bueno, la sequía impactó principalmente en los niveles de precios, ¿sí?, elevándolos fuertemente, y que si bien es una herramienta este aumento de precio tras la caída en el volumen de la producción, una forma de amortiguar las pérdidas por parte de los productores agrícolas, por parte de los productores pecuarios también significa una dificultad muy grande y una pérdida, porque en dos sentidos. Por un lado tiene que ver con que los precios o el costo de alimentación de los animales para el que produce carnes en sus diversos tipos, ya sea porcina, bovina, aviar, el que produce leche, bueno, les son mucho más altos. Y además, tras la sequía, bueno, tienen menor disponibilidad de lo que es pastos y bueno, alimentos naturales para el animal. Teniendo en cuenta estos índices, el costo de la producción agrícola, una situación de inflación creciente, suba del dólar y otras estimaciones y variables a tener en cuenta, ¿no?, en lo que tiene que ver con la producción en el campo, ¿qué es lo que debemos esperar a futuro, digamos? ¿Qué avisoran? Bien, bueno, primero que se pueda mejorar la situación climática. A ver, hay que esperar, ahora se está terminando de cosechar lo que es maíz, hay que ver cuál es el nivel de producción final al que llegamos, ver qué rindes, o sea, los rindes ya de por sí han sido mucho más bajos respecto a años anteriores. Y bueno, a ver, si uno evalúa cuáles son las pérdidas que se ha tenido a nivel global, nacional, tras esta disminución de la producción, estamos en torno a los 8.200 millones de dólares, ¿sí? Que para el país, ya sea para las regiones, agro y para el país en general, es crítico, ¿sí? Es muy fuerte, porque imagínate que ese monto es casi, o un poco más en realidad, de la mitad del primer desembolso que vamos a recibir del Fondo Monetario Internacional. Claro, muchísimo. Bueno, de hecho, justamente la Argentina, el motor de la Argentina tiene que ver también con el sector del campo, por supuesto. Claro, el campo, bueno, en la Argentina es un sector competitivo, sobre todo tranqueras adentro. El productor sabe y tiene la cultura de cómo producir, sabe qué técnicas utilizar, somos muy competitivos. Bueno, ya cuando sale tranqueras afuera, como se dice en el campo, ya cuando entran en juego lo que son los fletes u otros costos de intermediario, bueno, ahí se va engrosando más el costo y lo que se habla del costo argentino.
¿Cuáles son las regiones de la Argentina más afectadas justamente por la intervención del Estado en las rentas? ¿Y a qué se debe esto, no? Digamos. Bien, bueno, por darte un ejemplo, en el índice FADA hacemos el cálculo de cuánto impacta el Estado en la renta agrícola de las provincias de Santa Fe, La Pampa, San Luis, Córdoba y Buenos Aires. Teniendo en cuenta estas provincias, vemos que en el caso de Santa Fe es donde hay mayor participación, en el caso de San Luis, la menor participación. Pero bueno, por ejemplo, si tomamos el caso de San Luis, tiene que ver con la metodología que se utiliza para poder calcularlo, ¿no? En San Luis prácticamente el 95% del área sembrada corresponde con maíz y soja. Si nosotros vemos la soja, que después se pondera por la cantidad de hectáreas sembradas, ¿no? La soja tiene una mayor participación del Estado porque aún siguen estando los derechos de exportación. Si bien se vienen reduciendo desde el finales de 2015, que pasó al 30%, y a partir de este año se empezó a reducir en un 0,5% mensual, en el acumulado se redujo un 3%, tiré muchos números, a lo que me refiero es que todavía sigue muy presente el Estado en el caso de la soja, no así en el maíz, que ya está exenta, digamos, no se le cobra, o en el caso del trigo. Ajá. De acuerdo a los índices de FADA, ¿al productor de soja le convendría hacer una rotación de cultivos o sigue ganando más aún con esa actividad, digamos? Sí, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de rotación de cultivo estamos hablando también de sustentabilidad, y lo cual nosotros de FADA somos fehacientes de que hay que aplicar la rotación de cultivos, ¿sí? Eso mejora también los niveles de rendimiento. De hecho, en la actualidad, cada 2 hectáreas de soja que se siembra solamente 1 de maíz. Si bien, por ejemplo, el hecho de que se hayan quitado las retenciones en su momento, dinamizó esto de la rotación de cultivos, lo cual es sumamente importante también para mantener la calidad de nuestras tierras y seguir produciendo y poder generar mejor rendimiento en el futuro. Bien, justamente tocaste un tema muy especial, de muchísima controversia, las retenciones sobre la soja. Digamos, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo impacta esto sobre el productor? Y si deberían aplicarse o no al resto de los productos. Bien, como te decía, es una política que se ha quitado las retenciones en el 2015, a finales de diciembre de 2015. Antes tenía las retenciones, que son los derechos de exportación, el maíz y el trigo. Bueno, esos dos se fueron al 0%, ¿sí? Y por otra parte, la soja hoy está en un 27% con estas reducciones que te iba diciendo. Al productor agrícola en sí no lo termina afectando tan directamente, sino a los exportadores, porque es un impuesto para exportar. En lo que modifica aquellos cultivos en los que se tiene las retenciones, simplemente lo que hace es disminuir los precios internos en el mercado interno, digamos. El precio disponible se disminuye. Ese sería el principal efecto que se tiene. Pero como te digo, ya la participación del Estado es muy alta sobre la renta agrícola. Más de la mitad. Más de la mitad. Volvemos a lo mismo. Bien. Natalia, ¿algún otro factor o algún otro índice que hayan establecido que quieras destacar, que es realmente importante tener en cuenta? Sí, bueno, cada 6 meses, semestralmente, realizamos otro indicador de precios que tiene que ver con cómo se va formando el precio desde que sale el campo hasta que llega a la góndola de productos básicos de la canasta de todos los argentinos, ¿sí? Como es el precio del pan, el precio de la leche, de la carne vacuna y también del queso cremoso. Bien. Entonces, en este camino nosotros vamos mostrando qué participación tiene cada eslabón que conforman la cadena de valor, cuánto se lleva de lo que son costos laborales, cuánto se lleva impuestos también, cuánto se lleva fletes, transporte. Tratamos de tener una visión amplia, integral, sobre algo que no hay mucha información y que todos los argentinos necesitamos saber. ¿Y cuál es la próxima fecha en que se van a dar a conocer esos datos? En octubre. En octubre va a estar el nuevo informe. Bueno, sí. Te esperamos entonces en el mes de octubre para que nos des cuenta justamente de estos datos que van a estar relevando y revelando desde FADA. Así que muchísimas gracias. No, muy muchas amable. gracias a ustedes.